Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Mi profesora me llamó un fracaso hasta que el conserje me apartó a un lado y dijo algo que hizo que su rostro se enrojeciera. La señora Durán estampó mi examen de química sobre el escritorio con esa F roja rodeada 3 veces. Toda la clase de química AP se volvió a mirar cuando anunció que algunas personas simplemente no estaban hechas para las ciencias avanzadas. Sugirió que bajara a química regular o que tal vez considerara la clase de taller en su lugar. Estás desperdiciando el tiempo de todos aquí. Este es tu cuarto examen reprobado. Golpeó el papel con su bolígrafo rojo. Enfrenta la realidad. No eres material para la universidad. Miré el póster de la tabla periódica detrás de su cabeza, intentando no llorar. Las fórmulas y ecuaciones en mi examen estaban todas correctas, pero ella las había marcado mal porque no había mostrado el procedimiento a su manera. Mi teléfono estaba en mi mochila con la notificación que había estado ignorando toda la mañana. Otra oferta de una empresa tecnológica por mi app. Después de clase me quedé para limpiar el equipo del laboratorio como siempre. Era mi castigo por reprobar, pero en realidad me gustaba el rato de tranquilidad para pensar. El señor Castillo, el conserje, entró con su carrito y empezó a trapear alrededor de las mesas del laboratorio. Me había estado observando trabajar durante semanas. ¿Por qué te quedas después todos los días? ¿Detención? Preguntó mientras escurría la fregona. Le conté sobre los exámenes reprobados y la nueva política de la señora Durán. Cómo tenía que limpiar los laboratorios para ganar crédito extra solo para aprobar. Cómo decía que yo nunca llegaría a nada en las ciencias. El señor Castillo dejó de trapear y me miró de verdad por primera vez. No la mirada rápida que los adultos suelen dar a los estudiantes, sino que realmente me vio. Sus ojos fueron a mi mochila, donde sobresalía mi portátil, el que tenía pegatinas de hackatones y competiciones de programación. «¿Eso es tuyo?», señaló el portátil. Asentí y le expliqué que hacía algo de programación por mi cuenta. Nada especial, solo apps y sitios web por diversión. Me pidió ver en qué estaba trabajando. Saqué el portátil y le mostré mi último proyecto. Una app de tutoría que emparejaba a estudiantes con compañeros ayudantes según estilos de aprendizaje. Sus ojos se abrieron mientras le demostraba el algoritmo, cómo analizaba los datos de los usuarios para crear emparejamientos perfectos, el sistema de pagos que había integrado, las funciones de programación que se sincronizaban con los calendarios escolares. Lo había estado probando con unos cientos de usuarios y las tasas de retención eran increíbles. ¿Cuántos usuarios dijiste? Su voz había cambiado por completo. Unos 3.000 ahora, creciendo 200 cada semana. Minimicé el panel antes de que pudiera ver las cifras de ingresos, pero el señor Castillo fue más rápido de lo que parecía. Ya había visto los ingresos recurrentes mensuales al fondo de la pantalla. El mango de su fregona cayó al suelo. Agarró una silla y se sentó con fuerza, mirando la pantalla de mi portátil como si pudiera desaparecer. «Ganas 40.000 al mes», susurró. Traté de explicarle. No era tan simple. Los costos de servidor y las comisiones de procesamiento de pagos se llevaban una parte. Los gastos de marketing estaban creciendo. Había contratado a 2 desarrolladores freelance para ayudar con las actualizaciones, pero sí, los márgenes de ganancia seguían siendo bastante sólidos para un proyecto secundario. ¿Proyecto secundario? Se rió, pero no de forma cruel. Chico, trabajé en Silicon Valley durante 10 años antes de que mi esposa enfermara, antes de que tuviera que mudarme aquí por su tratamiento. Sé lo que estoy viendo. Hizo más preguntas sobre mi estrategia de adquisición de usuarios y las tasas de abandono. Usó términos que solo había oído en podcast sobre startups. Esto no era un conserje haciendo plática. Era alguien que entendía exactamente lo que había construido y lo que podría llegar a ser. La señora Durán volvió a entrar con su café y se quedó paralizada en la puerta. Vio al señor Castillo junto a mi portátil y de inmediato empezó a gritar sobre el uso no autorizado del ordenador, sobre cómo probablemente estaba copiando en las tareas, sobre cómo eso demostraba que no pertenecía a las clases avanzadas. «Señora, ¿sabe lo que su estudiante ha construido?». El señor Castillo se levantó despacio. «No me importa a qué juegue en esa computadora». Ella dejó su café con un gesto desdeñoso. «No es un juego. Es una plataforma EdTech funcional, con 3.000 usuarios de pago que genera $500,000 en ingresos anuales recurrentes». Su voz estaba perfectamente calmada. «He visto MBAs de Stanford presentar ideas peores por millones en financiación». El rostro de la señora Durán pasó por varias expresiones. Confusión primero, luego incredulidad, y algo parecido al miedo mientras procesaba lo que significaban esos números. Una joven de 17 años a la que había estado poniendo mala nota, en silencio, ganaba su sueldo por múltiplos. Eso no es posible. Pero su voz vaciló. Abrí mi tablero de Stripe y giré la laptop hacia ella. Los números estaban ahí mismo. Transacciones diarias, gráficos de crecimiento mensual, testimonios de usuarios estudiantes diciendo que la app les había salvado las notas. Todo lo que ella decía que yo no podía hacer, yo lo estaba haciendo.
Podrías ganar millones si escalas esto correctamente, dijo el señor Castillo mirándome serio. ¿Has hablado con inversores? El rostro de la señora Durán se puso blanco. En realidad, blanco como si toda la sangre se hubiera ido de su cara. Nos miró entre los dos varias veces antes de agarrar su café y salir sin decir una palabra más. Escuchamos sus tacones cada vez más rápidos por el pasillo. El señor Castillo sacó su teléfono y empezó a desplazarse por los contactos. Dijo que todavía conocía a gente de sus días en startups, personas que querrían ver lo que había construido. Una cosa, me dijo mirándome serio, no dejes esta clase. Deja que ella te suspenda si quiere. Vamos a hacerle pasar un mal rato. Sacó el teléfono del bolsillo y comenzó a escribir con los pulgares moviéndose rápido por la pantalla. Mientras tecleaba, explicó que su viejo colega Vikram había invertido en 3 compañías de tecnología educativa distintas que luego tuvieron salidas exitosas. Vikram definitivamente querría ver lo que había construido, porque esto era exactamente el tipo de cosas que buscaba. Observé los dedos del señor Castillo moverse, y sentí mis manos aún temblar un poco por la confrontación con la señora Durán. Pero algo más se iba formando bajo los nervios. Quizás no tenía que aceptar que me trataran como si fuera tonto. Quizás había otra forma de manejar esto. El señor Castillo le dio a enviar y me miró con esa expresión seria. Él dijo, Vikram probablemente querrá hacer una videollamada esta semana y deberías estar listo para mostrar números reales, no solo hablar de cómo la app ayudó a los estudiantes. Asentí y tomé mi mochila de la mesa del laboratorio. El laboratorio vacío se sentía diferente ahora, como si algo hubiera cambiado en los últimos 20 minutos y aún no pudiera ponerle nombre. Esa noche, me senté en el escritorio de mi habitación, mirando la pantalla del portátil con mi bandeja de entrada abierta. La oferta de adquisición más reciente estaba allí, con el asunto que decía interés de adquisición, seguido del nombre de la empresa. La abrí y vi que ofrecían $850,000 por mi aplicación, con todos los términos adjuntos en un PDF. El número debería haberme emocionado, pero no podía concentrarme en él. Mi mente seguía repitiendo la expresión de la señora Durán cuando vio mi panel de ingresos. Esa mezcla de shock y miedo al darse cuenta de que un chico de 17 años al que había estado reprobando ganaba en silencio mucho más dinero que ella. Ella sabía exactamente lo que esos números significaban para su autoridad en el aula. Desplacé hacia abajo la oferta de adquisición, leyendo sobre los periodos de transición y las cláusulas de ganancias, pero nada se me quedaba en la cabeza. Algo en el plan del señor Castillo me parecía más importante que aceptar un pago rápido y alejarme. Moví el ratón para cerrar el correo sin responder y me fui a dormir, todavía pensando en la cara de mi profesora. A la mañana siguiente, caminé por el pasillo antes de la primera hora y noté que la gente me miraba más de lo habitual. Grupos de estudiantes me observaban y luego volvían a susurrarse entre ellos. Alcancé a escuchar fragmentos de conversaciones sobre la señora Durán en el laboratorio de química y algo que había pasado la tarde anterior. Al parecer, alguien la había visto salir del laboratorio muy alterada, y ahora los rumores se estaban extendiendo por toda la escuela. Algunos decían que la había amenazado, otros que me habían atrapado con algo ilegal en mi laptop. Mi grupo de amigos me encontró en mi casillero y de inmediato empezó a preguntar qué había pasado. Solo negué con la cabeza y dije que era un malentendido sobre trabajo extra de crédito. Siguieron presionando por detalles, pero todavía no estaba listo para explicar toda la situación. ¿Cómo le dices a la gente que tu profesora descubrió que ganas $40,000 al mes y perdió completamente el control? Tomé mis libros y me dirigí a la primera clase mientras más estudiantes me miraban y murmuraban. Durante el almuerzo, evité la cafetería y regresé al laboratorio de química para mi turno diario de limpieza. La señora Durán tenía un periodo de almuerzo diferente, así que el laboratorio estaba vacío y tranquilo. Encontré en la rutina familiar de organizar frascos y limpiar mesas algo extrañamente relajante. Después de una mañana de miradas y rumores, mis manos se movían mecánicamente clasificando equipos por tamaño y verificando que todas las válvulas de gas estuvieran cerradas. Ese castigo, que se suponía debía humillarme, se había convertido en mi momento favorito del día. El silencio me permitía pensar sin el caos de la cafetería. Mentalmente planifiqué algunas actualizaciones de la app que quería lanzar la próxima semana y repasé mis números de negocio. Los costos del servidor estaban estables. El crecimiento de usuarios era constante. Los 2 desarrolladores freelance que había contratado se encargaban de las correcciones de errores. Todo funcionaba bien, a pesar del caos en la escuela. El señor Castillo me encontró en el laboratorio a mitad del almuerzo y dijo que Vikram podía hacer una videollamada mañana por la noche si yo estaba disponible. Me advirtió, apoyado contra una de las mesas del laboratorio, que Vikram haría preguntas difíciles sobre los costos de adquisición de usuarios, la tasa de retención y las ventajas competitivas. Tenía que preparar datos reales, no solo historias conmovedoras, sobre cómo ayudaba a los estudiantes. Vikram querría ver métricas sólidas que mostraran si era un negocio sostenible o solo un golpe de suerte. Le dije al señor Castillo que podía hacerlo al día siguiente, y él asintió. Pasé mi hora libre esa tarde en la biblioteca preparando una presentación de métricas en mi laptop.
Creé diapositivas mostrando tendencias mensuales de crecimiento de usuarios, ingresos promedio por usuario y curvas de retención. Esto se sentía mucho más intenso que las presentaciones informales que había hecho antes con las empresas interesadas en comprar mi app. Aquellas habían sido conversaciones amistosas. Esto sonaba como si Vikram fuera a desmenuzar cada suposición que yo hubiera hecho. En la clase de química avanzada esa tarde, la señora Durán evitó hacer contacto visual conmigo durante toda la hora. Yo me senté en mi lugar habitual, en la tercera fila, y ella miró a todos los demás, menos a mí cuando hablaba. Incluso cuando levanté la mano para responder una pregunta sobre ecuaciones de equilibrio, llamó a otro estudiante. Anunció cerca del final de la clase que habría un examen el viernes sobre ecuaciones de equilibrio. Varios estudiantes se quejaron, porque sus exámenes eran famosos por ser difíciles, y solo daba crédito parcial si mostrabas el trabajo exactamente a su manera. Tomé notas detalladas de todo lo que escribió en el tablero, sabiendo que tendría que demostrar que entendía el tema usando su formato específico. Mi lápiz se movía sobre el papel copiando cada paso de sus ejercicios con la notación que ella prefería. No podía darle ninguna excusa para bajarme la nota esta vez. Después de clases, me quedé tarde en el laboratorio de computación trabajando en mi presentación de métricas para Vikram. Estaba concentrado formateando una diapositiva sobre los canales de adquisición de usuarios cuando Tiana King pasó de camino a casa desde el comité del anuario. Se acercó a mi mesa y mencionó que había estado usando mi aplicación de tutoría para ayuda en cálculo. Dijo que su tutor le explicaba las cosas de una manera que por fin entendía, a diferencia de su profesor, que solo escribía fórmulas en el tablero. Levanté la vista de la laptop y le pregunté si estaría dispuesta a darme su opinión sobre algunas funciones nuevas que estaba probando. Aceptó de inmediato y dijo que le encantaría ayudar a mejorar algo que ya le había servido tanto. Intercambiamos información de contacto y me dijo que le avisara cuando tuviera cosas listas para probar. Tener usuarios reales que apreciaban la app me recordó por qué la había creado en primer lugar. Esa noche practiqué mi presentación para Vikram usando la cámara de mi laptop, grabándome a mí mismo. Traté de sonar seguro pero no arrogante al hablar de lo que había construido. Mis puntos de conversación cubrían las tendencias de crecimiento de usuarios, la tasa de éxito del algoritmo de emparejamiento y las calificaciones promedio de las sesiones. Expliqué los ingresos mensuales recurrentes y las proyecciones realistas de crecimiento si tuviera más recursos. Cuando me vi en el video, me noté y me escuché mucho más profesional de lo que me sentía por dentro. Como si estuviera interpretando el papel de un fundador de startup, más que siendo realmente uno. Grabé 3 ensayos más, tratando de sonar más natural y menos ensayado. En la cuarta toma, ya era mejor explicando las cosas con claridad sin pensar demasiado en cada palabra. La videollamada con Vikram ocurrió la noche siguiente, en mi habitación, con el portátil apoyado en el escritorio. Él apareció en pantalla y se veía tan intenso como el señor Castillo me había advertido. Vikram empezó de inmediato a desmenuzar mi estrategia de adquisición de usuarios, preguntando cuánto costaba cada canal y cuáles eran las tasas de conversión. Cuestionó mis cálculos del valor de vida del cliente y señaló que mis márgenes de ganancia se reducirían mucho si tuviera que contratar empleados reales en lugar de freelancers. Cada vez que respondía a una pregunta, él ya tenía 3 más listas. Quiso saber sobre las amenazas competitivas, por qué los estudiantes no usarían alternativas gratuitas, qué hacía que mi algoritmo de emparejamiento fuera realmente mejor que una asignación aleatoria y por qué creía que podía escalar esto sin que se derrumbara. Pero después de una hora de preguntas difíciles, dijo que el producto base era sólido y que el momento del mercado era bueno. Quería presentarme a 2 personas más que podrían estar interesadas en invertir o asesorar. La llamada terminó, y me quedé ahí sentado, exhausto pero validado. Vikram me había tomado en serio como un verdadero empresario, no solo como un chico con un pasatiempo tecnológico. El viernes por la mañana entré a la clase de química avanzada y tomé el examen de equilibrio químico de la señora Durán. Deliberadamente mostré cada paso de mi trabajo, usando exactamente el formato que ella había enseñado en clase esa semana. Desglosé cada problema con etiquetas claras para las condiciones iniciales, la expresión de equilibrio, la tabla y el cálculo final. Se sentía lento e ineficiente comparado con cómo yo solía resolver problemas, pero me obligué a seguir su sistema al pie de la letra. Los ejercicios eran bastante directos, y yo dominaba el tema. La verdadera prueba era si podía dejar de resolver las cosas a mi manera y demostrar que entendía su método. Terminé con tiempo de sobra y usé los minutos extra para revisar cada línea, asegurándome de que mi notación coincidiera con sus ejemplos. Al salir de clase me sentí cautelosamente optimista, pensando que tal vez esta vez no tendría una excusa para bajarme la nota. El fin de semana se extendía por delante, con correos de inversores que responder y actualizaciones de la app que revisar. Pero por el momento, solo quería creer que había hecho lo suficiente para aprobar su examen. Durante el almuerzo de ese mismo viernes, me senté en la cafetería con mi laptop abierta y redacté un correo para Joyce Hendricks. Mantener el tono profesional fue lo más importante. Me enfoqué en ejemplos concretos, en lugar de solo quejarme por un trato injusto.
Adjunté escaneos de 3 exámenes anteriores de química, donde mis respuestas llegaban a las soluciones correctas, pero estaban marcadas como incorrectas porque usé métodos distintos a los que la señora Durán mostraba en clase. Cada archivo tenía mi trabajo rodeado en rojo con comentarios sobre formato inadecuado o faltan pasos, aunque las respuestas finales coincidían exactamente con las del libro de texto. Expliqué que creía que la calificación había sido inconsistente y basada en preferencias de metodología más que en comprensión real del material. Antes de enviar el correo, añadí al señor Castillo en copia, como testigo de nuestra conversación previa sobre mi APE y el enfrentamiento con la señora Durán. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de enviar por casi un minuto, mientras releía todo 2 veces, revisando que no sonara irrespetuoso ni acusador, algo que pudiera volverse en mi contra. Finalmente hice clic en enviar y cerré la laptop, sintiendo mi corazón acelerado. 2 horas después, durante mi hora libre, revisé el correo y ya tenía una respuesta de Joyce. Me pedía que fuera a su oficina el lunes después de clases, y decía que también había solicitado que la señora Durán asistiera para discutir mis preocupaciones sobre las calificaciones. El correo tenía un tono profesional y neutral, pero la rapidez de su respuesta y el hecho de que involucrara a la profesora dejaban claro que se lo estaba tomando en serio. Reenvié el correo al señor Castillo con un breve mensaje de agradecimiento por su apoyo. Esa misma noche, mientras trabajaba en las actualizaciones de la app, mi teléfono vibró con un mensaje suyo. Estoy orgulloso de ti por usar los canales correctos, en lugar de quejarte con tus amigos o rendirte. También me ofreció asistir a la reunión del lunes como representante del personal, si quería tener a alguien más presente además de mí, la señora Durán y Joyce. El sábado por la mañana, empecé a construir un documento comparativo que mostraba mi trabajo junto al método del libro de texto para cada problema en disputa. Saqué todos mis exámenes viejos de química y fotografié cada página con cuidado. Luego los organicé en un documento compartido con anotaciones explicando mi razonamiento. Para cada ejercicio, escribí tanto mi método de resolución como el método estándar del libro, mostrando cómo ambos llegaban al mismo resultado, aunque por caminos diferentes. El trabajo me llevó casi todo el día porque quería que quedara clarísimo e imposible de refutar. El domingo por la tarde me reuní con el señor Castillo en una cafetería cerca de la escuela, y practicamos cómo presentaría mi caso sin sonar a la defensiva ni parecer que atacaba personalmente a la señora Durán. Él me aconsejó enfocar todo como una solicitud de mejora de políticas, pidiendo rúbricas más claras y aceptación de métodos de solución válidos múltiples, en lugar de exigir un cambio de notas o decir que ella estaba equivocada. Señaló que a los administradores les interesa más mejorar las políticas que beneficien a todos los estudiantes que discutir notas individuales. Simulamos la reunión, con él haciéndome preguntas difíciles. ¿Por qué pensaba que mis métodos eran válidos, si había intentado seguir su formato antes de quejarme, y cómo podría expresarlo con respeto? Al final, me sentí más confiado y profesional, incluso si la señora Durán se ponía a la defensiva o si Joyce hacía preguntas complicadas. Esa noche de domingo, alrededor de las 11:00, abrí mi correo y encontré un mensaje de Vikram. Esa noche, mientras revisaba los últimos detalles del documento comparativo, recibí un correo de Vikram pidiéndome un desglose financiero detallado de mi aplicación. Quería saber los costos de los servidores separados por proveedor y nivel de uso, las comisiones por procesamiento de pagos calculadas, tanto en montos fijos como en porcentajes, los gastos de desarrollo divididos por proyecto con sus respectivas tarifas por hora, y los costos de adquisición de clientes clasificados por canal, mostrando cuánto invertía en cada método de marketing y cuántos usuarios provenían de cada fuente. El nivel de detalle que solicitó me hizo darme cuenta de lo informal que había sido mi contabilidad hasta ese momento. Llevaba un seguimiento obsesivo de los ingresos, porque ver crecer los números era emocionante. Pero mis gastos estaban dispersos en 3 tarjetas de crédito y 2 cuentas bancarias, sin ningún sistema organizado. Abrí una hoja de cálculo y comencé a descargar los historiales de transacciones de todas las cuentas, tratando de categorizar cada gasto correctamente. Los costos de servidores fueron fáciles, ya que recibía facturas mensuales de los mismos proveedores. Los pagos a desarrolladores eran en su mayoría claros, porque usaba siempre la misma plataforma de freelancers. Pero los gastos de marketing eran un desastre. Decenas de pequeñas transacciones de Facebook Ads, Google Ads y promociones en Instagram que tuve que revisar una por una. A la 1 de la mañana tenía un estado de pérdidas y ganancias aproximado, que mostraba que mis márgenes de ganancia eran mucho más delgados de lo que creía una vez que todo estaba correctamente contabilizado. Los $40,000 de ingresos mensuales se veían impresionantes, pero después de restar 12,000 en servidores, 8,000 en desarrolladores, 6,000 en marketing, 3,000 en comisiones y otros gastos menores, en realidad estaba ganando unos $11,000 netos al mes. Aún era una buena cifra para un proyecto paralelo de secundaria, pero no el éxito enorme que los ingresos brutos hacían parecer. Le envié la hoja de cálculo a Vikram a las 2:00 de la madrugada, y luego me desplomé en la cama. El lunes por la mañana, cuando sonó la alarma a las 6, sentí como si me hubiera pasado un camión por encima.
3 horas de sueño después de un fin de semana de estrés y preparación me dejaron prácticamente en modo automático. En la primera clase, literatura inglesa, no podía mantener los ojos abiertos mientras la profesora hablaba sobre el simbolismo en una novela. Se detuvo a mitad de frase y me preguntó si me sentía bien. Balbuceé algo sobre haberme quedado despierto trabajando en un proyecto, y aunque me miró preocupada, continuó la clase. Sentado allí, luchando contra el sueño, comprendí que estaba intentando hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Llevar adelante un negocio en crecimiento, generar ingresos reales, enfrentar disputas académicas con profesores y mantener buenas notas en las demás materias era insostenible. El hecho de que la reunión con la escuela y el seguimiento con el inversionista fueran el mismo día parecía una señal del universo. Tenía que elegir mis prioridades, pero aún no estaba listo para renunciar a ninguno de los dos caminos. Durante el almuerzo tomé mi teléfono y redacté un correo para Vikram, pidiéndole posponer nuestra próxima llamada de lunes a miércoles por la noche. Le expliqué que tenía una reunión escolar importante el lunes por la tarde y que quería dedicarle la atención que merecía a ambas cosas, en lugar de apresurar una para llegar a la otra. Envié el mensaje esperando que se molestara por la demora, pero su respuesta llegó en cuestión de minutos. Dijo que el miércoles estaba bien y añadió que verlo priorizar mis compromisos académicos aumentaba su confianza en mi criterio y madurez. Comentó que la mayoría de los fundadores con los que trabajaba se obsesionaban tanto con sus startups que descuidaban todo lo demás, lo que solía llevar a malas decisiones por agotamiento y visión de túnel. Su respuesta me hizo sentir mejor con mi decisión. Quizás proteger mi desempeño académico no era una debilidad, sino una estrategia inteligente para mi credibilidad a largo plazo. Un inversionista que respetaba el hecho de que me tomara la escuela en serio era, probablemente, un inversionista con el que valía la pena trabajar. El lunes a las 3:30 de la tarde entré en la oficina de Joyce Hendricks, quien estaba detrás de su escritorio. La señora Duran ya estaba sentada frente a ella, y el señor Castillo llegó un minuto después para ocupar el asiento a mi lado. Joyce agradeció a todos por asistir y explicó que quería revisar las preocupaciones sobre la calificación para encontrar una solución que funcionara para todos. La señora Duran intervino de inmediato, defendiendo su rúbrica como necesaria para la preparación del examen AP. Dijo que el College Board esperaba que los estudiantes mostraran tipos específicos de trabajo y notación estándar, y que debía hacer cumplir esas reglas para que los alumnos estuvieran listos para la prueba real. Esperé a que terminara, y luego, con calma, saqué mis documentos comparativos y mostré 3 ejemplos en los que mis respuestas correctas habían sido marcadas como erróneas. Expliqué cómo mis métodos eran matemáticamente válidos y llevaban al mismo resultado que las soluciones del libro, solo que mediante pasos intermedios diferentes. Joyce hizo preguntas detalladas sobre si el examen AP realmente exigía un método específico o simplemente respuestas correctas con razonamiento claro. La señora Duran admitió que el examen no imponía un método único, pero insistió en que la consistencia era clave para evitar confusiones, sobre todo entre los estudiantes más débiles que podrían perderse aprendiendo múltiples enfoques. La discusión se prolongó casi 1 hora. Yo mantuve la calma, centrado en la documentación, mientras la señora Duran se mostraba cada vez más a la defensiva respecto a sus métodos de enseñanza. Finalmente, Joyce levantó la mano y propuso un compromiso. Podría realizar una evaluación demostrativa de varias partes para probar que comprendía el material, usando tanto los métodos de la señora Duran como mis propios enfoques alternativos. Si lograba demostrar comprensión genuina en ambos formatos, mi calificación debería reflejar esa competencia, no solo el cumplimiento metodológico. El acuerdo consistía en 3 evaluaciones separadas durante las siguientes 2 semanas. Una explicación oral, en la que describiría mi proceso de resolución de problemas en voz alta, respondiendo preguntas sobre mi razonamiento. Una prueba escrita cronometrada, siguiendo exactamente el formato y la notación de la señora Duran. Una práctica de laboratorio, donde aplicaría los conceptos, realizando experimentos reales y analizando los resultados en tiempo real. Si lograba aprobar los 3 componentes, Joyce recalcularía mi calificación para reflejar mi verdadera competencia, y no solo el cumplimiento del formato. Definitivamente era más trabajo que simplemente repetir un examen, pero también se sentía más justo que verme obligado a abandonar los métodos que funcionaban mejor con la forma en que mi cerebro procesaba los problemas. La señora Duran aceptó el plan, aunque su expresión dejaba claro que no estaba nada contenta con el acuerdo. El señor Castillo me dio un leve asentimiento de aprobación cuando salimos de la oficina. Para el martes en la mañana, los rumores ya corrían por toda la escuela. Al parecer, el molino de chismes había decidido que yo era o un genio emprendedor o un estafador con suerte. Escuché susurros en los pasillos sobre cuánto dinero estaba ganando, con cifras que iban desde unos pocos miles hasta millones. Entre la segunda y tercera clase, alguien me mostró una publicación en la app anónima de chismes de la escuela, donde me acusaban de haber pagado a alguien más para crear mi aplicación y de estarme atribuyendo el crédito por su trabajo. La acusación me dolió profundamente, porque yo mismo había escrito cada línea del código original,
dedicando cientos de horas a aprender frameworks, depurar errores y mejorar funciones. Tiana me encontró entre la tercera y cuarta hora, notó mi cara tensa y me dijo que ya había publicado una respuesta en la APE explicando que ella usaba mi servicio de tutorías y que era completamente legítimo y útil. Comentó que varios otros estudiantes la habían respaldado en los comentarios, pero pude notar en su tono que el daño a mi reputación ya estaba hecho. A la gente le gusta el drama más que la verdad, y una historia de un estudiante emprendedor haciendo trampa era mucho más entretenida que la de alguien que simplemente había construido algo que funcionaba. Esa noche, alrededor de las 7, mi teléfono vibró con un mensaje de Instagram de Tiana. Decía que estaba dispuesta a defender públicamente mi aplicación, explicando en detalle cómo la había ayudado, si eso servía para contrarrestar las acusaciones de trampa. Mencionó que varios de sus amigos también usaban la plataforma con frecuencia y que todos estaban dispuestos a declarar que era un servicio de tutoría legítimo que los emparejaba con compañeros dispuestos a ayudar, no una forma de copiar tareas o comprar respuestas. Agradecí mucho su oferta y le respondí que valoraba su apoyo. Pero le pedí que por ahora no hiciera declaraciones públicas. Lo último que quería era involucrar a otros estudiantes en un drama con profesores, que podrían tomar represalias contra cualquiera que me defendiera. La señora Durán ya estaba en mi contra, y no quería que Tiana o alguien más sufriera las consecuencias solo por apoyarme. Ella me respondió con un emoji de pulgar arriba, y dijo que entendía, pero que su oferta seguía en pie si cambiaba de opinión. El miércoles por la noche, estaba sentado frente a mi escritorio, con el portátil abierto, esperando que comenzara la videollamada con Vikram a las 7. Tenía la hoja de cálculo de pérdidas y ganancias abierta en un monitor y el panel de usuarios en el otro. Cuando la llamada se conectó, Vikram apareció en pantalla con una camisa de botones casual, sentado en lo que parecía ser su oficina en casa. Fue directo al grano, me pidió que compartiera mi pantalla y le mostrara el desglose financiero. Empecé explicando cada partida desde los ingresos, pero enseguida me interrumpió para preguntarme por mi política de reconocimiento de ingresos y si estaba registrando las suscripciones mensuales por adelantado o reconociéndolas progresivamente. Tuve que admitir que simplemente estaba anotando el dinero conforme llegaba, sin pensar en las normas contables adecuadas. Pasó los siguientes 20 minutos explicándome la contabilidad por devengo y por qué era importante para entender la verdadera salud financiera de mi negocio. Luego pasó a los gastos y cuestionó cada categoría una por una. ¿Por qué gastaba tanto en marketing si el boca a boca parecía ser mi principal fuente de crecimiento? ¿Cuánto costaban mis servidores por usuario y era eso sostenible a medida que escalara? ¿Qué estaban desarrollando exactamente mis programadores freelance y cómo justificaba sus tarifas por hora? Quiso ver métricas detalladas de cohortes de usuarios, mostrando cómo se comportaban los estudiantes que se registraban en distintos meses. Preguntó por las curvas de retención y qué porcentaje de usuarios seguían activos después de 1, 3 y 6 meses. También quería saber qué canales de marketing generaban usuarios de calidad que permanecían frente a los que se registraban y nunca volvían. Intenté reunir datos desde varios lugares para responderle, pero seguía encontrando vacíos en mi sistema de seguimiento. La conversación fue agotadora porque no aceptaba respuestas vagas ni estimaciones. Quería números concretos, y cuando no los tenía, me explicaba por qué esos datos eran esenciales y cómo debía medirlos. Cuando terminamos, 2 horas después, me dolía la cabeza, pero había llenado 3 páginas de notas con todo lo que debía empezar a registrar correctamente. Vikram me dijo que los fundamentos de mi negocio eran sólidos, pero que mi infraestructura de datos era demasiado informal para alguien que pensara en levantar inversión o escalar en serio. Básicamente me había dado una clase gratuita de finanzas de startups y de las métricas que realmente importaban a los inversores. Le agradecí su tiempo y le prometí que ordenaría mis sistemas antes de nuestra próxima llamada. El jueves por la mañana, desperté con un correo de alguien llamado Foster McPherson, del departamento de TI del distrito. El asunto decía: preocupaciones sobre el cumplimiento de privacidad en aplicación estudiantil, y el estómago se me encogió antes de siquiera abrirlo. Foster explicaba que el distrito había tenido conocimiento de mi app de tutorías y que había preocupaciones sobre privacidad y recopilación de datos, ya que el servicio estaba dirigido a menores de 18 años y operaba parcialmente en las redes escolares. Mencionaba algo llamado FERPA, que regulaba los registros educativos, y COPA, que establecía reglas sobre la recolección de datos de menores. Decía que el distrito necesitaba revisar mis prácticas de privacidad y medidas de cumplimiento antes de decidir si continuarían permitiendo el acceso a mi sitio desde las redes escolares. Solicitaba una reunión para la próxima semana para discutir los requisitos específicos que debía cumplir. El correo era profesional y no sonaba amenazante, pero las implicaciones me hicieron entrar en pánico. Perder el acceso desde las redes escolares eliminaría de golpe una gran parte de mis usuarios, ya que muchos estudiantes accedían a mi app durante los recreos o sus horas libres. A la mañana siguiente, apenas pude concentrarme en clases. Seguía dándole vueltas al correo de Foster McPherson y al posible bloqueo del sitio. Si el distrito llegaba a prohibir mi aplicación en las redes escolares, muchos estudiantes no podrían acceder durante sus horas libres o de estudio.
Eso representaría una pérdida enorme. Calculé mentalmente que cerca del 40% de mis usuarios dependían del acceso desde el colegio. Eso significaba, al menos, $15,000 menos al mes en ingresos. Durante el almuerzo le respondí a Foster, diciéndole que podía reunirme cuando él quisiera y pidiéndole más información sobre los requisitos específicos de cumplimiento que debía atender. Una hora después me contestó, fijando la reunión para el miércoles siguiente y adjuntando un PDF de 30 páginas sobre las regulaciones FERPA y COPA. Intenté leerlo durante mi hora libre, pero gran parte del lenguaje legal me resultaba confuso e interminable. Esa noche, cerca de las 11:00, estaba trabajando en nuevas actualizaciones para la app cuando comenzaron a llegar notificaciones de soporte. Los usuarios reportaban errores al iniciar sesión. Abrí mi panel de monitoreo y vi que los tiempos de respuesta del servidor se habían disparado. En minutos, todo el sistema colapsó, mostrando errores de conexión. Mi corazón se aceleró. Revisé los registros del servidor y noté un pico anormal de tráfico. Alguna publicación viral debía estar generando una avalancha de nuevos usuarios intentando registrarse al mismo tiempo. Mi infraestructura actual simplemente no podía manejar esa carga. Pasé las siguientes 2 horas intentando estabilizar todo. Primero tuve que reiniciar los servidores, que estaban completamente congelados. Luego aumenté la capacidad de la base de datos, el principal cuello de botella. Actualicé a una instancia más grande y agregué memoria, lo cual incrementó mis costos, pero era la única forma de restablecer el servicio. A la 1 de la madrugada, por fin todo volvió a funcionar normalmente. Publiqué una disculpa en la página de estado explicando que había ocurrido una breve caída por tráfico inesperado y que el problema ya estaba resuelto. Luego revisé los costos. Los nuevos servidores añadirían $400 más a mis gastos mensuales. El incidente fue una lección dura. Mi configuración técnica ya no podía ser una ocurrencia tardía. Necesitaba monitoreo automático que me alertara antes de que algo fallara, escalamiento dinámico que aumentara la capacidad con picos de tráfico y mejores pruebas de carga para entender los límites del sistema. Una interrupción más larga habría dañado mi reputación entre los estudiantes que dependían de la app para sus tareas. Tomé notas sobre las mejoras que debía hacer y, agotado, me quedé dormido frente al escritorio. Desperté a las 3:00 a.m., aún con las marcas del teclado en la cara. El viernes, después de clases, fui al laboratorio de química como siempre para mis tareas de limpieza. El señor Castillo ya estaba allí ordenando materiales y me dijo que quería ayudarme a preparar el examen oral del lunes, interpretando el papel de un evaluador exigente. Durante 1 hora repasamos problemas de equilibrio químico. Yo resolvía en voz alta mientras él interrumpía con preguntas precisas. ¿Por qué elegía ese método? ¿Cómo explicaría el razonamiento a alguien que aprendiera de forma distinta? ¿O cómo justificaría cada paso si alguien no entendía mis atajos? Al principio, me puse a la defensiva, intentando demostrar que mi método era mejor. Pero él insistía en que debía pensar como un profesor, no solo como un alumno brillante. Me obligó a resolver los mismos ejercicios con el método tradicional, mostrando cada paso intermedio. Era más lento, pero comprendí cómo un estudiante sin mi intuición podría necesitar esos pasos para seguir la lógica. Al final, entendí que el examen oral no se trataba de defender mi manera de resolver, sino de demostrar que dominaba la materia lo suficiente para explicarla de varias formas. Salí del laboratorio con más confianza. El señor Castillo me recordó mantener la calma, incluso si la señora Durán intentaba desestabilizarme con preguntas innecesarias. El objetivo, me dijo, es probar que sabes química, no ganar una discusión sobre métodos. El lunes siguiente, en clase de química avanzada, la señora Durán asignó compañeros para un experimento sobre velocidad de reacción. Al terminar, hizo un gran alarde diciendo que algunos estudiantes habían dejado su estación sucia. Caminó por el laboratorio revisando cada mesa y se detuvo en la mía, aunque estaba perfectamente limpia. Entonces anunció en voz alta que yo debía quedarme después de clase para limpiar todas las estaciones desordenadas, incluso las que no eran mías. Agregó un comentario mordaz sobre cómo los estudiantes que cuestionan la autoridad deben demostrar su compromiso con esfuerzo extra. Todos se voltearon a mirarme. Algunos se burlaron. Sentí la cara arder, pero solo asentí y seguí limpiando en silencio. Mientras yo fregaba los vasos y mesas, la señora Durán me observaba desde su escritorio, corrigiendo trabajos. A los 20 minutos, el señor Castillo pasó por el pasillo con su carrito de limpieza. Se detuvo un segundo en la puerta, me vio trabajando y frunció el ceño. Sacudió la cabeza con desaprobación antes de seguir caminando. Ese pequeño gesto de apoyo silencioso me bastó para no sentirme completamente solo. El martes por la tarde, llegué al aula de la señora Durán para la primera parte de mi evaluación oral. Joyce Hendricks ya estaba allí, sentada en un pupitre al fondo, lista para observar la sesión. Joyce estaba sentada al fondo del aula con una libreta en la mano, lista para anotar cada detalle. La señora Durán había preparado 5 problemas de equilibrio químico escritos en el tablero.
desde los más simples hasta los más complejos. Me indicó que resolviera cada uno en voz alta, explicando mi razonamiento paso a paso y mostrando cómo podía resolverlos tanto con el método estándar del libro de texto como con métodos alternativos que llevaban al mismo resultado. Comencé con el primer problema, que consistía en calcular las concentraciones de equilibrio a partir de las condiciones iniciales y una constante de equilibrio. Expliqué el método de tabla tradicional, señalando las concentraciones iniciales, los cambios y los valores finales. Luego mostré cómo podía plantearse el mismo ejercicio usando un sistema de ecuaciones, siempre que se entendiera bien el álgebra subyacente. La señora Durán me interrumpió para preguntar por qué había escrito la expresión de equilibrio de esa forma y si mi notación era la estándar. Le respondí que era la misma que usaba el libro de texto, pero que podía modificarla si así resultaba más clara. Hizo varias preguntas más sobre terminología y cifras significativas, y me mantuve paciente, contestando cada una con calma. Joyce, mientras tanto, tomaba notas y de vez en cuando hacía preguntas propias. Quería saber cómo había aprendido esos métodos alternativos y si entendía cuándo era más útil cada uno. Los segundo y tercer ejercicios siguieron un patrón parecido. Yo mostraba distintas formas de resolverlos, y la señora Durán encontraba pequeños detalles para cuestionar. Para el cuarto problema, que era un equilibrio complejo de varios pasos, noté que Joyce ya estaba convencida de que dominaba el tema. Me pidió que explicara cómo enseñaría ese concepto a un estudiante que tuviera dificultades, y describí cómo lo descompondría en partes más simples para hacerlo comprensible. El quinto problema fue el más difícil. Trataba sobre los efectos de la temperatura en el equilibrio químico. Tuve que pensar con cuidado cada explicación, pero logré abordarlo tanto desde el enfoque termodinámico, usando el principio de Le Chatelier, como desde el enfoque matemático con la ecuación de Van 't Hoff. Al final de la hora sentí que había demostrado plenamente mi comprensión, aunque la señora Durán nunca lo admitiría. Joyce me agradeció por el tiempo y me dijo que revisaría sus notas con la administración. El miércoles por la tarde, tuve mi reunión con Foster McPhersonson en la oficina del distrito, en el centro de la ciudad. Su despacho era pequeño y estaba lleno de equipos informáticos y archivadores con documentos de políticas escolares. Para mi sorpresa, Foster resultó ser una persona razonable y amable, nada parecido al burócrata rígido que había imaginado. Me explicó que, dado que mi aplicación era usada por estudiantes menores de 18 años y funcionaba parcialmente en las redes escolares, el distrito tenía la responsabilidad de asegurarse de que cumpliera con las regulaciones de privacidad. Me habló de FERPA, que protege los registros educativos de los estudiantes, y de COPA, que exige consentimiento paterno para recopilar información personal de menores de 13 años. Como mi aplicación tenía usuarios desde los 14 años, debía obtener consentimiento explícito de los padres antes de recopilar cualquier dato. También necesitaba una política de privacidad clara, escrita en lenguaje comprensible, que explicara qué información recopilaba, cómo la usaba y quién tenía acceso a ella. Foster me sugirió incluso realizar una auditoría externa de seguridad para comprobar que mis prácticas de protección de datos cumplieran con los estándares de la industria. Los requisitos no eran imposibles, pero sí demandaban tiempo, esfuerzo y posiblemente dinero. Me dio un plazo de 30 días para cumplir con todo, o el distrito bloquearía el acceso a mi sitio desde las redes escolares. Le pedí una lista concreta de lo que debía hacer y sacó una hoja de verificación. Sistema de consentimiento parental para todos los usuarios menores de 18. Política de privacidad escrita en lenguaje simple. Cifrado de datos sensibles. Actualizaciones y parches de seguridad regulares. Documentación sobre mis prácticas de manejo de datos. Y posiblemente una auditoría externa, dependiendo de lo que decidiera el departamento legal del distrito. Foster me aseguró que no quería cerrar mi proyecto, sino garantizar que protegiera la privacidad de los estudiantes. Le agradecí su comprensión y prometí comenzar de inmediato con el proceso de cumplimiento. Al salir de la oficina me sentía abrumado por todo lo que debía hacer, pero también aliviado de que Foster estuviera dispuesto a colaborar en lugar de simplemente bloquear mi aplicación. El jueves por la noche, me reuní por primera vez en persona con Vikram en una cafetería del centro, cerca del distrito financiero. Era más joven de lo que imaginaba, quizás de unos 30 y tantos años, con cabello oscuro, jeans y una camiseta sencilla bajo una chaqueta informal. Llevaba un portátil lleno de pegatinas de startups y pidió un café negro antes de sentarse conmigo en una mesa del rincón. Durante las siguientes 2 horas me presionó con preguntas sobre mi visión a largo plazo para la aplicación. ¿Quería construir una verdadera empresa o era solo un proyecto temporal antes de la universidad? ¿Cuáles eran las mayores amenazas competitivas y cómo planeaba defenderme de ellas? ¿Qué haría si una gran empresa de tecnología educativa lanzaba una función similar? También me interrogó sobre la retención de usuarios y si los estudiantes seguirían usando mi app una vez que se graduaran o cambiaran de escuela. Pero la pregunta más dura llegó casi al final. ¿Qué pasaría con tus usuarios si vendieras la app a una de esas empresas que te han hecho ofertas de compra?
Me quedé en silencio. Nunca lo había pensado más allá del dinero y de lo que podría hacer con él. No había considerado qué ocurriría con los 3.000 estudiantes que usaban mi servicio cada semana. Bikram me dijo que esa era precisamente la diferencia entre los emprendedores que construyen algo duradero y los que solo buscan una salida rápida. Me contó sobre un fundador en el que había invertido años atrás, que rechazó una gran oferta de adquisición porque sentía responsabilidad hacia sus usuarios y quería seguir construyendo algo que realmente ayudara a las personas. Esa empresa, tiempo después, terminó valiendo mucho más que la oferta inicial que había rechazado. Aquella historia sobre el fundador que rechazó la oferta y nunca se arrepintió se me quedó grabada. Al terminar nuestra conversación, me di cuenta de que no había pensado lo suficiente en las implicaciones éticas de mis decisiones. Bikram me dijo que estaba interesado en invertir, pero que antes quería ver que desarrollara una visión más clara de lo que estaba construyendo, más allá de solo hacer crecer los números de ingresos. El viernes por la tarde, Tiana me escribió para preguntarme si quería reunirnos en la biblioteca y hablar sobre los requisitos de cumplimiento que Foster me había dado. Dijo que había invitado a algunos otros estudiantes que usaban mi aplicación con frecuencia, para que pudiéramos escuchar sus opiniones sobre el sistema de consentimiento parental que necesitaba implementar. Llegué alrededor de las 6 y encontré a Tiana en una mesa de estudio con 3 estudiantes que reconocí del colegio. Me los presentó y explicó que todos eran usuarios activos dispuestos a darme su opinión sincera. Abrí mi laptop y les mostré el diseño preliminar que había creado para el flujo de consentimiento parental. Los padres recibirían un correo explicando qué datos recopilaba la aplicación y se les pediría aprobar la cuenta de su hijo. Los estudiantes no tardaron en señalar los problemas. Una chica dijo que sus padres casi nunca revisaban el correo electrónico y probablemente ni verían la solicitud. Otro comentó que sus padres no hablaban bien inglés y se confundirían con el lenguaje técnico de mi borrador de política de privacidad. Un tercero dijo que todo el proceso parecía fastidioso y que muchos preferirían dejar de usar la app antes que involucrar a sus padres. Les pregunté cómo lo mejorarían, y comenzaron a lanzar ideas. Hacer que el proceso también funcionara por mensajes de texto, ya que los padres respondían más rápido a eso que a un correo. Redactar la política de privacidad en un lenguaje sencillo, sin términos legales. O incluso ofrecer una opción presencial en el colegio para que los padres pudieran hacer preguntas. Me dieron comentarios brutales pero útiles. Coincidían en que las medidas de privacidad eran necesarias, pero también me ayudaron a entender cómo hacerlas menos molestas para los usuarios. Una de las chicas comentó que, en realidad, sus padres se sentirían más tranquilos, sabiendo que la app había pasado por una revisión de seguridad. Al final de la hora tenía páginas llenas de notas y un plan más claro para equilibrar cumplimiento y usabilidad. Al salir, Tiana caminó conmigo y me dijo que le impresionaba que tomara en serio sus opiniones, en lugar de simplemente hacer lo que fuera más fácil para mí. El lunes siguiente, entre el segundo y tercer periodo, la señora Durán me detuvo en el pasillo, justo frente a su salón. Me dijo que debía presentarme al laboratorio de biología avanzada después de clases para limpiar lo que habían usado en la práctica de disección como castigo adicional por problemas de actitud. Intenté preguntarle a qué se refería con eso, pero me interrumpió diciendo que no tenía tiempo para discutirlo. Varios estudiantes que pasaban se detuvieron a escuchar y sentí cómo me ardía la cara de vergüenza. Antes de que pudiera responder, el señor Castillo apareció desde la esquina empujando su carrito de limpieza. Evidentemente, había escuchado todo. Se detuvo junto a nosotros y habló con cortesía, pero con firmeza. Señaló que asignar tareas punitivas fuera del departamento no estaba permitido por las políticas escolares y que, dada mi situación de revisión de calificaciones, podía considerarse represalia. La expresión de la señora Durán cambió de triunfante a insegura. Dijo que solo intentaba enseñarme responsabilidad y obediencia. El señor Castillo respondió que eso estaba bien, pero que debía hacerlo dentro de su propio salón y materia, no mandándome a limpiar los laboratorios de otros docentes. Sugirió que, si tenía quejas sobre mi conducta, debía documentarlas y discutirlas con la administración, no imponer castigos improvisados. Ella lo miró por un momento. Luego dijo que lo pensaría y regresó al aula. Pero antes de entrar, me lanzó una mirada que dejaba claro que no había terminado conmigo. El pasillo estaba en silencio. Todos habían visto lo ocurrido. El señor Castillo me dio un leve asentimiento y siguió empujando su carrito como si nada. Yo me quedé quieto, sintiéndome agradecido, pero también preocupado por lo que la señora Durán pudiera intentar después. El martes por la tarde, recibí un correo de alguien llamado Rachel Chen, quien dirigía un blog educativo local. Me decía que había oído hablar de un estudiante de secundaria que manejaba una exitosa plataforma de tutorías y quería entrevistarme sobre emprendimiento juvenil. Me quedé mirando el correo unos minutos, tratando de imaginar quién había estado hablando de mí. La atención me halagó un poco, pero también me dejó el estómago hecho un nudo. No sabía si esa publicidad ayudaría o empeoraría mi situación con la señora Durán y la escuela. Reenvié el correo a Bikram, pidiéndole su opinión. Me respondió en menos de una hora.
que debía esperar antes de aceptar cualquier entrevista pública hasta que terminara con los temas de cumplimiento y mi situación académica estuviera estable. Dijo que la exposición mediática podría complicar las cosas con el distrito o provocar que la señora Durán se sintiera avergonzada y reaccionara peor. Le hice caso. Le escribí a Rachel agradeciendo el interés, pero explicando que por ahora necesitaba concentrarme en resolver mis asuntos escolares. El miércoles por la mañana, Joyce Hendricks me detuvo en el pasillo antes de la primera hora. Me dijo que había organizado una observación de pares. Otro profesor de química avanzada asistiría a una clase de la señora Durán para evaluar su enseñanza como parte de un proceso rutinario. Su rostro se mantuvo completamente neutral, pero el momento lo decía todo. Sentí una mezcla rara de emociones. Por un lado, alivio. Al fin alguien revisaría cómo enseñaba y calificaba la señora Durán. Pero también culpa, porque nunca quise causarle problemas con la administración. Solo quería un trato justo. Todo se estaba saliendo de mis manos, volviéndose más grande y complicado de lo que jamás imaginé. Le agradecí a Joyce y seguí mi camino hacia clase, intentando no pensar en la reacción de la señora Durán cuando se enterara de aquella observación. Ese fin de semana, finalmente terminé de implementar. Esa semana terminé de probar el nuevo flujo de consentimiento parental en mi aplicación. El sábado en la mañana publiqué la actualización y me quedé frente al escritorio observando el panel de análisis. La tasa de conversión comenzó a caer casi de inmediato. Los usuarios que antes se registraban sin problema ahora llegaban al paso del consentimiento parental y abandonaban el proceso. Para el domingo en la noche, las cifras mostraban una caída del 30% en los nuevos registros. Hice los cálculos mentalmente y me di cuenta de que estaba perdiendo alrededor de $12,000 en ingresos mensuales recurrentes por haber hecho lo correcto. Ver cómo los números bajaban en tiempo real dolía físicamente. Sentía el pecho apretado y actualizaba el tablero una y otra vez, esperando que la tendencia se revirtiera. Pero la fecha límite de Foster era inamovible, y la alternativa, perder el acceso a las redes escolares, habría destruido mucho más que ese 30%. Cerré el portátil y traté de concentrarme en el panorama a largo plazo, en lugar de entrar en pánico por las pérdidas inmediatas. El lunes por la mañana abrí mi correo y encontré un mensaje de una empresa llamada Edut Solutions. Ofrecían $1,2 millones por comprar mi aplicación por completo. La cifra era mucho más alta que cualquier oferta anterior. Me quedé mirándola durante varios minutos, pensando en cómo esa cantidad resolvería todos mis problemas. Nada más de estrés por cumplimiento legal, nada más de costos de servidores, ni noches sin dormir corrigiendo errores. Podría dedicarme por completo a la escuela y a las solicitudes universitarias. Pero antes de responder, reenvié el correo a Vikram. Había aprendido a no tomar decisiones grandes sin consejo. Me llamó esa misma noche mientras hacía la tarea. Definitivamente no deberías vender ahora, me dijo. Esa oferta es baja considerando tu crecimiento y tus ingresos. Si solucionas los temas de cumplimiento, tendrás opciones mucho mejores en 6 meses. También mencionó la posibilidad de levantar una pequeña ronda de inversión ángel, lo que me daría capital para contratar ayuda sin perder el control de la empresa. Esa llamada me tranquilizó. Sentí que rechazar el dinero fácil era, por primera vez, la decisión correcta. El martes por la tarde fui al salón de la señora Durán para la segunda parte de mi evaluación. Una prueba escrita cronometrada, siguiendo exactamente su formato. Joyce Hendricks estaba allí de nuevo, con su libreta lista para observar. La señora Durán me entregó el cuadernillo del examen y programó un temporizador de 45 minutos. Me obligué a mostrar cada paso redundante, incluso cuando me parecía innecesario. Etiqueté todo exactamente como ella lo hacía en clase, y verifiqué que mi notación coincidiera con sus ejemplos del tablero. Los problemas eran ecuaciones de equilibrio que podía resolver casi sin pensar. Terminé con 20 minutos de sobra, pero los usé para revisar 3 veces cada respuesta, buscando cualquier excusa que pudiera usar para bajarme la nota. Cuando sonó el temporizador, entregué mi examen y salí del aula confiado. Había seguido su sistema al pie de la letra, aunque fuera ineficiente y absurdo. El miércoles después de clases, Joyce Hendricks me llamó nuevamente a su oficina. Propuso añadir un nuevo componente a mi recuperación de calificaciones. Quería que revisara mis exámenes fallidos anteriores y los anotara, explicando cómo mis métodos se relacionaban con los enfoques estándar del libro de texto. Dijo que eso demostraría comprensión retroactiva y serviría como documentación oficial para cambiar mis notas de F a aprobadas. Era más trabajo encima de todo lo que ya estaba manejando, pero también era una oportunidad real para reparar mi promedio. Acepté completarlo en 2 semanas. Pasé las siguientes tardes en la biblioteca, con mis antiguos exámenes de química esparcidos sobre la mesa. Escribí anotaciones detalladas, explicando cada paso de mi proceso y cómo se conectaba con los métodos del libro. El trabajo era tedioso y a veces frustrante. Tenía que justificar soluciones correctas que la señora Durán había marcado como erróneas, y demostrar que entendía los métodos largos, aunque mis atajos también funcionaran. Para el final de la semana,
Me dolía la mano de tanto escribir y ya iba atrasado con otras materias. Pero seguí adelante, convencido de que arreglar mi nota en química valía el esfuerzo. El jueves por la tarde estaba cenando cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Abrí el correo y vi decenas de mensajes furiosos en el buzón de soporte. Mi aplicación había sufrido un error de facturación que cobró doble a varios usuarios. Sentí un vacío en el estómago mientras leía las quejas. Pasé toda la noche procesando reembolsos manualmente y enviando disculpas personales a cada afectado. Alrededor de las 9 de la noche, le escribí a Tiana pidiéndole ayuda para redactar una explicación pública. Vino a casa y juntos elaboramos un comunicado honesto sobre lo ocurrido y cómo lo estábamos resolviendo. Lo que pudo ser un desastre total terminó siendo una oportunidad para demostrar que me tomaba en serio la confianza de los usuarios. El incidente me costó unos $3,000 en reembolsos, pero probablemente salvó mi reputación. El viernes por la mañana, otro correo. Esta vez de Foster McPhersonson. El Consejo Legal del Distrito había revisado mi nueva política de privacidad y el flujo de consentimiento, pero ahora exigían una auditoría de seguridad externa antes de aprobar el acceso continuo a la red escolar. Foster me recomendó una firma especializada en cumplimiento para tecnología educativa. Abrí el enlace. 8,500. Me quedé mirando la cifra, sintiendo cómo el estrés me subía al pecho. La mayor parte de mis ingresos se iba en servidores y desarrollo. No tenía ese dinero disponible. Eso significaba endeudarme o vender participación antes de lo que quería. Los requisitos de cumplimiento parecían no tener fin. Cada paso costaba más y se volvía más complicado. Esa noche, mi teléfono sonó. Era Vikram. Dijo que había estado pensando en mi situación y quería financiar la auditoría él mismo, a cambio de ofrecerme una pequeña nota convertible. Básicamente un préstamo que se convertiría en acciones más adelante, si todo salía bien. Vikram me explicó que el préstamo sería a través de una nota convertible, algo que normalmente usan las startups antes de levantar una ronda de inversión formal. Las condiciones eran justas para el fundador y la tasa de interés razonable, pero implicaba asumir mi primer compromiso real como empresario, con documentos legales y responsabilidades oficiales. Le dije que necesitaba hablar primero con mis padres. Esa noche nos sentamos los tres en la mesa de la cocina mientras les explicaba qué era una nota convertible y lo que Vikram me estaba ofreciendo. Mis padres se veían abrumados por toda la terminología financiera, pero trataron de entender lo mejor que pudieron. Hicieron buenas preguntas. ¿Qué pasaría si no podía devolver el dinero? ¿O qué porcentaje de mi empresa podría quedarse Vikram en el futuro? Después de casi una hora de conversación, todos estuvimos de acuerdo. Resolver el problema de cumplimiento valía más que conservar el control total de un negocio que podría ser bloqueado por las escuelas. Llamé a Vikram de nuevo y acepté su oferta. El sábado por la mañana abrí mi portátil y entré al portal de programación de la firma de seguridad. La cita más cercana disponible era el jueves siguiente, lo que me dejaba menos de una semana para preparar toda la documentación requerida. Hice una lista con lo que pedían: diagramas de arquitectura del sistema, flujos de datos, documentación de la política de privacidad, configuraciones de servidores, protocolos de autenticación de usuarios. La lista no dejaba de crecer, y me di cuenta de cuánto de eso había manejado solo en mi cabeza, sin escribirlo formalmente. Pasé 6 horas ese día documentando cómo estaba estructurada mi base de datos, qué información recopilaba de los usuarios, cada tabla, cada campo, cada relación entre los datos. Mis padres me trajeron el almuerzo al escritorio porque se me había olvidado comer. Al anochecer, tenía un documento de 20 páginas que se veía casi profesional, como algo que una empresa real tendría, no un proyecto escolar de secundaria. El domingo trabajé en la documentación de las medidas de seguridad, cómo encriptaba las contraseñas, cómo manejaba los pagos, qué registros guardaba y durante cuánto tiempo. Los auditores también pedían un plan de respuesta a incidentes, que no existía, así que tuve que inventarlo desde cero. ¿Qué haría si alguien hackeaba la base de datos? ¿Cómo notificaría a los usuarios afectados? ¿Qué sistemas de respaldo tenía? Escribir todo eso me hizo darme cuenta de cuánto había estado improvisando, confiando en que nada malo pasaría, en lugar de prepararme para cuando sí pasara. Terminé el paquete de documentación el domingo por la noche, lo envié por correo a la firma de seguridad y caí en la cama como si hubiera completado un semestre entero en solo 2 días. El lunes por la mañana, al llegar a la escuela, encontré un correo de Joyce Hendricks con el asunto: revisión de queja formal. Sentí el estómago caer antes de siquiera abrirlo. Sabía perfectamente de qué se trataba. La señora Durán había presentado una queja oficial alegando que yo había sido irrespetuoso e insubordinado. Adjuntaba una declaración escrita describiendo cómo me había negado a cumplir tareas asignadas de limpieza y cómo el señor Castillo había interferido con su manejo del aula. Lo hacía sonar como si fuera un estudiante problemático que desafiaba la autoridad, en lugar de alguien que simplemente estaba defendiendo su derecho a ser tratado con justicia. Pasé las 2 primeras clases sin poder concentrarme, pensando una y otra vez cómo respondería. Durante mi hora libre, fui a la oficina de Joyce. Me pidió que me sentara. Su expresión era seria pero tranquila. Explicó que toda queja formal requería una investigación completa,
con documentación y declaraciones de testigos. Yo tendría que presentar mi versión de los hechos por escrito, y el señor Castillo sería entrevistado como testigo. El proceso podría tardar unas 2 semanas. Sentí la rabia subir por el pecho. Era evidente que esto era represalia por haberme defendido, pero la calma profesional de Joyce me ayudó a no explotar. Después de la reunión, fui al taller de mantenimiento y le conté todo al señor Castillo. Negó con la cabeza y dijo que ya lo esperaba. Me recordó que yo había estado documentando todo correctamente, mientras que la señora Durán actuaba solo por impulso y que eso pesaría cuando Joyce revisara la evidencia. Me aconsejó mantener la calma y dejar que el proceso siguiera su curso, que no le diera a Durán munición real comportándome de forma irrespetuosa. Durante el almuerzo redacté mi declaración, describiendo cada incidente con fechas y detalles que había guardado en mis notas del teléfono. El martes, mientras comía en la cafetería, miraba la bandeja sin apetito y pensé seriamente en abandonar Química AP por completo. El estrés se estaba volviendo insoportable. Entre la aplicación, los temas de cumplimiento, la lucha por mis notas y ahora defenderme de quejas formales, algo tenía que ceder. Quizás tenía más sentido tomar química regular y liberar mi mente para lo demás. Igual podría entrar a una buena universidad con eso en mi historial. Abrí en mi celular el formulario de cambio de curso y comencé a llenarlo. Después del almuerzo fui al laboratorio de química para pensar con calma. Allí me encontró el señor Castillo. Me preguntó qué estaba haciendo y le mostré el formulario casi completo. Se sentó en uno de los bancos del laboratorio y me miró con seriedad. Me dijo, dejarlo ahora sería como dejar que la señora Durán ganara, como probar que tenía razón cuando decía que no pertenecías a clases avanzadas. Señaló que las universidades verían una baja a mitad de año de AP a regular y se preguntarían por qué. Pero más importante aún, dijo que yo ya había hecho lo más difícil. Había presentado quejas, completado evaluaciones, documentado todo con cuidado. Rendirme antes de ver los resultados haría inútil todo ese esfuerzo. Ya demostraste que eres lo suficientemente inteligente para el material, añadió. Ahora solo falta demostrar que tienes la determinación para terminarlo. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Cerré el formulario sin enviarlo y le dije que me quedaría. Sonrió y respondió, sabía que lo harías. El miércoles por la tarde entré al panel de ética estudiantil, sintiendo que estaba en un juicio. 5 estudiantes y 2 profesores estaban sentados detrás de una larga mesa en la sala de conferencias de la biblioteca. Habían estado evaluando si mi aplicación de tutorías constituía una forma de deshonestidad académica o si daba a los usuarios una ventaja injusta. Me senté en la silla frente a ellos, y el presidente del panel explicó que habían revisado mi aplicación y querían escuchar mi perspectiva. Comencé explicando que la app era básicamente lo mismo que contratar a un tutor privado, solo que más accesible y económica. Los estudiantes que podían pagar clases particulares o servicios de preparación para exámenes siempre habían tenido ayuda extra. Mi aplicación simplemente hacía que ese mismo tipo de apoyo estuviera disponible para más personas. Uno de los miembros del panel me preguntó cómo evitaba que la app se usara para copiar tareas o compartir respuestas de exámenes. Encendí mi laptop y les mostré las medidas de seguridad que había incorporado. Los tutores no podían acceder a las tareas reales de los estudiantes. La plataforma estaba diseñada para explicar y enseñar, no para dar respuestas directas. Además, todas las sesiones quedaban registradas y yo podía revisarlas si algún profesor reportaba un caso sospechoso. Otro miembro del panel preguntó sobre el modelo de tutorías entre pares y si los estudiantes realmente estaban calificados para enseñarse entre sí. Expliqué el algoritmo de emparejamiento que conectaba a los usuarios según sus estilos de aprendizaje y el sistema de calificaciones que ayudaba a identificar a los tutores más efectivos. Los estudiantes podían ver las valoraciones y comentarios antes de reservar una sesión. Un profesor del panel quiso saber sobre el modelo de ingresos, si estaba lucrando con un servicio educativo que debería ser gratuito. Reconocí que cobraba por el uso de la app, pero señalé que mis precios eran muchísimo más bajos que los de cualquier tutoría tradicional y que necesitaba cubrir los costos del servidor y pagar a los tutores pares. La audiencia duró 1 hora, con preguntas detalladas sobre cada aspecto del funcionamiento de la aplicación. Al salir, sentí que había expresado mi postura con claridad, pero no tenía idea de cuál sería el veredicto del panel. El jueves por la mañana llegaron los auditores de seguridad, tal como estaba programado. 2 personas con portátiles que pasaron todo el día revisando mi código línea por línea. Accedieron a mis servidores de forma remota y analizaron cómo almacenaba los datos de los usuarios. Probaron mi sistema de autenticación e intentaron encontrar vulnerabilidades. Yo, mientras tanto, pasé el día en clase mirando el teléfono entre periodos, recibiendo notificaciones sobre sus pruebas y solicitudes de acceso. Al final del día, revisé sus hallazgos preliminares. Detectaron algunas áreas en las que mis registros podían ser más robustos. La encriptación de contraseñas era buena, pero recomendaron aplicar un salting adicional. Algunos de mis puntos de acceso a API no tenían limitadores de velocidad, lo que podría permitir ataques de denegación de servicio. Mi sistema de manejo de sesiones también necesitaba mejoras. Nada era críticamente peligroso,
pero sí había puntos débiles que podrían ser explotados por alguien con suficiente determinación. Pasé la noche del jueves implementando todas las recomendaciones. Agregué un mejor sistema de registro para rastrear quién accedía a qué datos, y cuando añadí limitación de frecuencia a todos los endpoints de la API y reforcé la generación de tokens de sesión. El viernes, después de clases, seguí trabajando en las mejoras de seguridad. Los auditores habían sugerido usar un servicio de gestión de claves en lugar de almacenar las llaves de cifrado directamente en el código. Pasé 3 horas migrando todo a un sistema adecuado de gestión de claves, aprendiendo más sobre criptografía de lo que jamás imaginé. Para la noche del viernes ya había resuelto todos los puntos de su informe preliminar. Les envié un correo con un resumen detallado de las correcciones y de cómo las implementé. Me respondieron diciendo que estaban impresionados por la rapidez con la que había aplicado sus recomendaciones y que su informe final reflejaría eso. Comentaron que habían visto equipos profesionales de desarrollo tardar semanas en abordar hallazgos similares. El lunes siguiente llegó la tercera y última parte de mi evaluación, la práctica de laboratorio. Tenía que resolver problemas de equilibrio químico usando los métodos de la señora Durán, explicando en voz alta mi razonamiento. Joyce Hendricks estaba sentada al fondo del aula con su cuaderno de notas. La señora Durán, tensa, me entregó una hoja con 5 ejercicios y señaló la mesa de laboratorio donde debía trabajar. Comencé con el primer problema, escribiendo cada paso exactamente en el formato que ella había enseñado en clase. Expliqué por qué aplicaba el principio de Le Chatelier y cómo calculaba la constante de equilibrio. Ella observaba atentamente, sin interrumpir. Pasé al segundo y tercer problema, mostrando todo mi trabajo con su notación preferida, etiquetando cada parte con precisión y usando su terminología exacta. Joyce tomaba notas, pero su expresión se mantenía neutral. El cuarto problema era más complejo, un equilibrio de varios pasos. Lo resolví con método, explicando cómo seguía cada especie a lo largo de la secuencia de reacciones y cómo se relacionaban las expresiones de equilibrio. El quinto requería usar una tabla ICE, que estructuré tal como la señora Durán había enseñado. Llené las concentraciones iniciales, mostré los cambios y calculé los valores en equilibrio. Terminé tras unos 40 minutos. La señora Durán revisó mi trabajo en silencio, haciendo anotaciones en su copia. Joyce me hizo algunas preguntas aclaratorias sobre el problema 4. Respondí con seguridad, explicando la lógica detrás de cada paso. Al salir del aula, sentí que por fin había alcanzado el nivel que ella exigía. Quisiera o no admitirlo, había demostrado que podía adaptarme a su sistema cuando era necesario, aunque no fuera mi manera natural de pensar. El martes por la tarde, Joyce volvió a citarme en su oficina. Esta vez su expresión era menos severa, casi satisfecha. Me dijo que la administración había decidido exigir que todos los profesores de ciencias AP participaran en una capacitación sobre métodos de evaluación diferenciada y múltiples rutas de solución. No dijo explícitamente que eso se debía a mi queja, pero la implicación era evidente. La escuela había reconocido que la adhesión rígida a un único método no era apropiado para estudiantes avanzados. También mencionó que la observación entre colegas de la clase de la señora Durán había revelado algunas preocupaciones sobre su consistencia al calificar, que iban más allá de mi caso. Otros estudiantes habían presentado quejas similares sobre trabajos correctos que eran marcados como erróneos por diferencias de metodología. La capacitación profesional abordaría cómo crear rúbricas que especificaran los elementos requeridos frente a las preferencias de estilo, cómo aceptar múltiples enfoques válidos para resolver un mismo problema, y cómo evaluar la comprensión en lugar de solo el cumplimiento. Joyce dijo que la formación se realizaría durante las vacaciones de invierno, para no interrumpir las clases actuales. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y culpa. Yo solo quería justicia para mí, pero no necesariamente que la señora Durán tuviera problemas con la administración. Aún así, si otros estudiantes estaban pasando por lo mismo, tal vez era algo que debía suceder. El miércoles por la noche, mi teléfono vibró con un correo de Bikram. El asunto decía, borrador del acuerdo de inversión. Lo abrí de inmediato. El documento era sorprendentemente claro para ser un texto legal. $15,000 al 5% de interés. El préstamo se convertiría en participación accionaria con un 20% de descuento si lograba una ronda de financiación Serie A en un plazo de 2 años. Había un límite de evaluación que me protegía de una dilución excesiva en caso de que la empresa valiera mucho más de lo esperado. Lo leí 2 veces y luego llamé a mis padres a mi habitación. Nos sentamos juntos en mi escritorio y revisamos cada sección. Mi padre preguntó qué pasaría si no podía devolver el préstamo. Bikram había incluido una cláusula que decía que, si no conseguía levantar una Serie A, podría devolver los $15,000 más intereses en 3 años. Mi madre quiso entender el mecanismo de conversión a acciones. Le expliqué que, básicamente, si más adelante obtenía inversión formal, Bikram podría convertir su préstamo en acciones con descuento, como recompensa por haber asumido el riesgo inicial. Hablamos durante 1 hora.
Mis padres estaban visiblemente abrumados por el lenguaje financiero, pero intentaban comprender. Al final, coincidieron en que los términos eran justos considerando mi situación actual. Endeudarme con 15,000 era un paso serio, pero resolver el problema de cumplimiento y contar con capital operativo valía la pena. Esa misma noche firmé los documentos usando una herramienta de firma electrónica que Vikram me había enviado. Ver mi nombre en papeles oficiales de inversión se sentía irreal. Ya no era un simple proyecto secundario. Ahora tenía responsabilidades financieras reales y obligaciones legales. El jueves por la mañana desperté con un correo de Foster McPherson. El asunto me aceleró el corazón. Resultados de la auditoría de seguridad y aprobación de acceso a la red. Lo abrí de inmediato. La auditoría de seguridad había sido aprobada con solo algunas recomendaciones menores, todas ya corregidas. El departamento legal del distrito había revisado la política de privacidad y el flujo de consentimiento actualizados. Estaban aprobando el acceso continuo a la red escolar para mi aplicación. El alivio fue tan intenso que me sentí mareado. Había temido perder una gran parte de mis usuarios y la credibilidad que se derrumbaría si me bloqueaban el acceso en las escuelas. Entré enseguida al panel de administración de mi app y actualicé la página de estado. Escribí un mensaje agradeciendo a los usuarios por su paciencia durante la revisión de cumplimiento y explicando las nuevas protecciones de privacidad implementadas. Luego le escribí a Tiana para pedirle ayuda en redactar una versión más detallada para los usuarios. Ella vino después de clases y trabajamos juntos en el texto. Sugirió presentarlo como una mejora positiva, más que como una simple exigencia de cumplimiento. Enfatizamos que las mejoras de seguridad hacían más segura la información de todos, que el proceso de consentimiento parental daba más control a las familias, y que la auditoría externa verificaba que la AP cumplía con estándares profesionales. Publicamos la actualización el jueves por la tarde y recibimos de inmediato respuestas positivas de los usuarios que agradecían la transparencia. El viernes por la tarde, Joyce me llamó nuevamente a su oficina. Entré nervioso, temiendo que hubiera surgido otro problema, pero su expresión era diferente esta vez, casi satisfecha. Me dijo que se había aprobado mi solicitud de revisión de calificación, basada en mis evaluaciones demostradas y los exámenes anotados. Mi nota en química cambiaría de F a C+, con posibilidad de subir a B, si mantenía un buen desempeño en las próximas tareas. No era la A que probablemente merecía, pero era una calificación aprobatoria que reflejaba comprensión real, no simple cumplimiento metodológico. Joyce explicó que el cambio de nota se procesaría durante el fin de semana y aparecería en mi historial académico el lunes. También mencionó que la queja formal de la señora Durán había sido desestimada tras revisar toda la documentación y los testimonios. La investigación concluyó que mi comportamiento había sido apropiado y que la intervención del señor Castillo estaba justificada. Sentí una mezcla compleja de alivio, satisfacción y frustración. Alivio porque mi calificación se había corregido y no reprobaría la materia. Satisfacción porque el sistema al final había funcionado aunque con demasiado esfuerzo. Y frustración porque había tenido que luchar tanto por una justicia básica. Dedicar semanas a documentar, apelar y defenderme solo para recibir crédito por un trabajo que había hecho correctamente desde el principio. Al salir de la oficina de Joyce, me sentí agotado, pero también orgulloso. Me había defendido por los canales adecuados, y eso realmente había dado resultado. El lunes siguiente, Joyce me llamó otra vez para una reunión restaurativa con la señora Durán y el señor Castillo. Cuando entré, ya estaban sentados en la pequeña mesa de conferencias. La señora Durán miraba sus manos, mientras el señor Castillo me dedicaba una mirada alentadora. Joyce comenzó explicando que estábamos allí para hablar sobre lo ocurrido y encontrar una forma de avanzar. No para culpar ni castigar a nadie. El ambiente era tenso y pesado, como si nadie quisiera estar ahí. Joyce me pidió que explicara cómo me había afectado la situación, así que le conté cómo me había sentido cuando me reprendieron frente a toda la clase, haciéndome sentir estúpido y fuera de lugar. Le conté cómo el ser reprobado repetidamente en trabajos correctos me había hecho dudar de mis propias habilidades, incluso sabiendo que dominaba el contenido. Cómo las sugerencias públicas de bajar a clases regulares o entrar a talleres habían hecho que otros estudiantes pensaran que estaba fallando porque no podía con el nivel AP. El señor Castillo habló después. Contó que me había visto trabajar en el laboratorio y que reconocía una comprensión genuina que no estaba siendo valorada. Habló de cómo los enfoques punitivos pueden alejar a los estudiantes talentosos de los campos STEM, especialmente cuando aprenden de una manera diferente al camino tradicional. La señora Durán permaneció callada durante la mayor parte de la conversación, defendiéndose de vez en cuando al decir que solo intentaba preparar a los estudiantes para el rigor universitario y las expectativas del examen AP, aunque no justificó realmente su forma de actuar conmigo.
Durante una pausa, la señora Durán comenzó a hablar sobre la presión que sentía por parte de la administración respecto a las tasas de aprobación en los exámenes AP. Mencionó que había tenido que lidiar con varios escándalos de trampas en años anteriores, estudiantes que compartían respuestas o usaban recursos no autorizados, lo que la llevó a volverse demasiado estricta respecto a que todos debían mostrar su proceso para demostrar comprensión individual. Admitió que había empezado a ver cualquier método diferente como un atajo, en lugar de una verdadera forma de resolver los problemas. Su voz se volvió más suave cuando explicó que su frustración con antiguos alumnos que sí habían hecho trampa había afectado la forma en que me trató, aunque yo no estaba haciendo nada mal. Su explicación no justificaba lo que había hecho, pero me ayudó a entender que no actuaba con crueldad gratuita. Estaba lidiando con su propio estrés profesional y reaccionando mal ante él. Joyce guió la conversación hacia soluciones, preguntando qué podíamos hacer para avanzar de manera productiva. Pasamos otros 30 minutos afinando los detalles hasta llegar a un acuerdo. La señora Durán aceptaría permitir múltiples métodos de solución en su clase, siempre y cuando los estudiantes pudieran explicar claramente su razonamiento, y trabajaría junto a los demás profesores de ciencias AP para desarrollar rúbricas más claras que indicaran qué era realmente obligatorio y qué era solo preferencia personal. Yo, por mi parte, me comprometí a mostrar mi proceso más completo en adelante y a hablar con ella directamente si consideraba una calificación injusta antes de llevar el asunto a la administración. No era una solución perfecta, y la relación aún se sentía tensa, pero parecía un verdadero paso hacia algo funcional. El martes por la tarde estaba en la biblioteca trabajando en actualizaciones para mi aplicación cuando mi teléfono vibró con una notificación. La bloguera educativa había publicado su artículo. Era una pieza sobre el emprendimiento estudiantil y los desafíos de dirigir un negocio mientras aún estás en la escuela. Mantuvo mi anonimato, pero habló sobre los temas de cumplimiento y la tensión entre la innovación y las reglas escolares. El artículo planteaba la pregunta de si las escuelas debían apoyar o limitar los proyectos de sus estudiantes, presentando ambas perspectivas de forma equilibrada. Lo leí 2 veces, aliviado de que no lo hubiera convertido en un drama sensacionalista sobre mi situación con la señora Durán. Para la tarde, el artículo ya había generado debate en algunos círculos educativos locales, según los comentarios, pero nada parecido al circo mediático que temía. En los días siguientes, varios profesores se me acercaron en los pasillos para decirme que lo habían leído y lo encontraban reflexivo e interesante. El miércoles por la noche me senté en mi escritorio a finalizar los documentos del pagaré convertible de Bikram, revisando los términos una vez más antes de firmar electrónicamente. A la mañana siguiente, revisé la cuenta bancaria de mi negocio y vi que los $15,000 se habían transferido durante la noche. Inmediatamente entré al software contable y pagué la factura completa de $8,500 a la firma de auditoría de seguridad. Luego aparté $3,000 para los costos de servidores del siguiente trimestre y asigné $2,000 para contratar soporte al cliente de medio tiempo que ayudara a manejar el creciente volumen de preguntas de los usuarios. Tener capital de inversión real se sentía muy diferente a simplemente recibir ingresos de usuarios. Había un nuevo peso de responsabilidad: usar el dinero sabiamente y mostrar resultados que justificaran la confianza de Bikram. Creé una hoja de cálculo detallada con el desglose de cada categoría de gasto, y se la compartí a Bikram durante nuestra videollamada semanal esa misma noche. El jueves después de clases me reuní con Tiana en la biblioteca, junto con otros 2 estudiantes que usaban mi aplicación regularmente. Nos sentamos en una mesa del rincón y les expliqué mi idea de formalizar un consejo asesor estudiantil que pudiera ofrecer retroalimentación constante sobre las funciones y ayudar a definir la dirección del producto. Tiana se ofreció de inmediato para coordinar el grupo y dijo que podía reclutar usuarios de distintos grados y materias para asegurar que hubiera perspectivas diversas. Uno de los otros estudiantes sugirió crear un servidor privado de Discord donde los miembros pudieran discutir temas y votar sobre las prioridades de las nuevas funciones. Esa conversación me llenó de energía, de una forma que los paneles de ingresos jamás lograban. Construir algo que realmente ayudara a las personas se sentía mucho más significativo que solo ver subir los números. Pasamos una hora entera haciendo una lluvia de ideas sobre cómo funcionaría el consejo asesor y qué tipo de aportes serían más útiles. El viernes por la mañana, durante los anuncios, la voz de la directora sonó por el intercomunicador, reconociendo a varios miembros del personal por su esfuerzo extra. Entre ellos mencionó al señor Castillo, quien recibía una mención honorífica por su mentoría y su apoyo al éxito académico de los estudiantes. Durante el almuerzo, lo vi al otro lado de la cafetería y crucé la mirada con él. Le dije en silencio: «Gracias». Y él solo asintió con una pequeña sonrisa, genuinamente complacido, sin hacer alarde del reconocimiento. Su apoyo silencioso durante todo este proceso fue lo que marcó la diferencia entre rendirme o seguir luchando por la justicia. La semana siguiente, en la clase de química avanzada, noté que la actitud de la señora Durán hacia mí había cambiado. Ya no era cálida ni especialmente amable, pero tampoco me señalaba para criticarme ni me castigaba con exigencias extras.
Cuando levanté la mano para preguntar algo sobre las constantes de equilibrio, ella respondió directamente y con claridad, sin sarcasmo ni comentarios despectivos. Cuando entregué mi informe de laboratorio, lo calificó según el contenido real y el razonamiento científico, en lugar de buscar excusas metodológicas para bajarme puntos. Nuestra relación no era amistosa, y probablemente nunca lo sería, pero por fin era lo suficientemente funcional como para poder aprender sin vivir en constante tensión. Durante las siguientes semanas, mi desempeño en química se estabilizó, con calificaciones consistentes en el rango de B+. No estaba sacando sobresalientes, pero demostraba una comprensión sólida del material. Y, más importante aún, lo estaba aprendiendo de formas que realmente me ayudarían cuando llegara el examen AP en mayo. Mi confianza en las clases de ciencias fue reconstruyéndose poco a poco, al darme cuenta de que podía tener éxito cuando el terreno era parejo y la evaluación justa. Toda la experiencia me enseñó que a veces uno tiene que luchar por lo más básico, la equidad, incluso cuando es agotador y estresante. Pero también me demostró que era capaz de afrontar esa lucha y salir bien al otro lado. A mediados de noviembre, Foster me envió un correo de aprobación final confirmando que mi aplicación cumplía con todos los requisitos de seguridad y privacidad del distrito, y que conservaría el acceso a la red escolar con revisiones trimestrales de seguimiento. Esa supervisión continua ya no me parecía amenazante, sino razonable. Foster quería apoyar la innovación estudiantil, no frenarla solo por ser nueva o diferente. El crecimiento de usuarios volvió a su curso ascendente en las semanas siguientes, aunque con márgenes de ganancia un poco más reducidos debido a los costos adicionales de cumplimiento. El nuevo proceso de consentimiento parental y las medidas de seguridad redujeron mis ingresos mensuales en unos 12,000, pero lo acepté como el precio de operar de forma legítima, respetando la privacidad de los usuarios y cumpliendo las normas. Cuando llegaron los exámenes finales de diciembre, entré al salón de química avanzada con mi calculadora y estuche, sintiéndome más preparado que en todo el semestre. El examen abarcaba todo, desde estequiometría hasta constantes de equilibrio. Resolví cada problema metódicamente, mostrando mis pasos con claridad, pero sin obsesionarme. Algunas preguntas las resolví usando los métodos preferidos de la señora Durán, y otras con enfoques diferentes cuando me parecían más lógicos, confiando en que los evaluadores del examen AP aceptarían múltiples caminos válidos para llegar a una solución. 3 horas después entregué mi cuadernillo de examen y salí del aula exhausto, pero satisfecho de haber demostrado una comprensión real del contenido. 2 semanas más tarde, cuando se publicaron las calificaciones finales, entré al portal estudiantil y vi una B en química avanzada. No era la A que quizá habría tenido si las cosas hubieran sido justas desde el principio, pero era una nota sólida, suficiente para demostrar que pertenecía en ciencias avanzadas y mantener mis solicitudes universitarias en buen camino. Mi promedio general bajó ligeramente por los exámenes fallados al inicio, pero al mirar esa B, sentí algo más grande que la decepción numérica. Había permanecido en la clase cuando todos, incluida la señora Durán, esperaban que me retirara, y me había probado a mí mismo que podía soportar un trato injusto sin rendirme en lo que realmente importaba. Durante las vacaciones de invierno, finalmente usé parte del dinero de inversión de Bikram para contratar verdadera ayuda, en lugar de intentar hacerlo todo por mi cuenta. Publiqué ofertas de empleo para un asistente de soporte al cliente de medio tiempo y para un desarrollador, también de medio tiempo. En una semana ya había entrevistado a 5 candidatos y contratado a 2 estudiantes universitarios que habían creado proyectos similares. El encargado de soporte era un estudiante de segundo año en la universidad estatal que había trabajado en atención al cliente en una startup tecnológica. La desarrolladora era una estudiante de tercer año de informática que había creado su propia app de tutorías, una que nunca llegó a despegar. Ambos estaban entusiasmados de trabajar en algo que realmente ayudara a las personas, en lugar de otro clon genérico de redes sociales. Empezaron de inmediato, haciéndose cargo del trabajo operativo diario que me había estado consumiendo las tardes y los fines de semana. Tener un equipo real significó que por primera vez en meses pude dormir más de 5 horas por noche. Había estado funcionando a base de cafeína y estrés durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía despertar descansado, en lugar de arrastrarme fuera de la cama para atender tickets de soporte antes de ir a clases. A comienzos de enero, Joyce Hendricks envió un correo a toda la escuela sobre las nuevas directrices de calificación para los cursos avanzados. El mensaje enfatizaba que los profesores debían aceptar múltiples métodos válidos de resolución y ofrecer rúbricas claras que distinguieran entre los elementos obligatorios y las preferencias de estilo. No mencionó mi caso directamente, pero el momento lo decía todo. Durante los días siguientes, 3 estudiantes se me acercaron en privado para agradecerme por haber enfrentado la calificación injusta, porque ellos también habían pasado por experiencias similares en otras clases AP. Una chica me contó que su profesor de cálculo le bajaba puntos por usar técnicas aprendidas en videos en línea en lugar del método del libro. Otro chico dijo que su profesora de física rechazaba cualquier trabajo que no siguiera exactamente su sistema de notación.
La nueva política no arreglaría mi promedio dañado, pero saber que podía evitar que otros pasaran por lo mismo hizo que todo el agotador proceso valiera la pena. Una tarde, a mediados de enero, me quedé después de clases para ayudar al señor Castillo a reorganizar el almacén del laboratorio de química. Movimos cajas de equipo viejo y clasificamos químicos caducados que debían desecharse correctamente. Trabajamos en silencio por un rato, cómodamente, hasta que él empezó a contarme más sobre sus días en Silicon Valley. Cómo se había unido a una startup de pagos a principios de los 2000 como empleado número 12, y cómo la vio crecer hasta tener 300 personas antes de ser adquirida. Luego pasó a otra empresa, y después a otra, siempre persiguiendo la próxima gran salida y la siguiente ronda de financiación. Pero la parte más sorprendente fue cuando me explicó que, después de 10, en el caos de las startups, me confesó que, sorprendentemente, el trabajo de conserje le resultaba mucho más satisfactorio. Podía ver el impacto directo de su esfuerzo cada día, ayudando a estudiantes como yo, sin la política ni la presión constante de perseguir métricas para inversores. Le di las gracias por haber creído en mí cuando ni yo mismo lo hacía, por ver más allá de las notas fallidas y reconocer lo que realmente había construido. Él solo se encogió de hombros y dijo que había visto a alguien siendo tratado injustamente, y decidió hacer algo al respecto. Como si fuera lo más natural del mundo. Nuestra amistad se había convertido en uno de los regalos más inesperados de toda aquella situación. Una prueba de que, a veces, el apoyo más importante llega desde los lugares que menos imaginas. Esa misma tarde, estaba sentado en mi escritorio trabajando en una nueva función para mi aplicación cuando llegó un ticket de soporte de un estudiante con el que nunca había interactuado antes. El mensaje decía que había estado reprobando cálculo durante todo el semestre completamente perdido y a punto de rendirse hasta que encontró mi aplicación y fue asignado a un tutor que finalmente le explicó las derivadas de una forma que entendió. Había aprobado su examen final con una C+, y quería agradecerme por haber creado algo que, literalmente, le salvó la nota y le evitó repetir el curso. Le respondí con palabras de ánimo, diciéndole lo orgulloso que estaba de su esfuerzo y persistencia. Luego me recosté en la silla y miré el panel de métricas. Los números mostraban 3.400 usuarios activos y un crecimiento constante. Los ingresos mensuales se mantenían estables, a pesar de los costos de cumplimiento que habían reducido los márgenes. Mi libro de texto de química estaba abierto junto a la laptop, con las tareas del día siguiente a medio terminar. El equilibrio no era perfecto, y probablemente nunca lo sería, pero estaba manejando tanto la escuela como el negocio sin sacrificar ninguno. Alternaba entre clases avanzadas, reuniones con inversores, desarrollo de producto y solicitudes universitarias. La señora Duran y yo manteníamos una distancia profesional en clase, ni amistosa ni hostil, simplemente coexistiendo. Mis notas eran sólidas en todas las materias. Vikram seguía comunicándose conmigo cada semana, dándome consejos y contactos en el mundo de las inversiones. Y yo estaba construyendo algo que realmente importaba, algo que ayudaba a estudiantes reales a superar sus propias luchas. La vida seguía siendo complicada y caótica, con demasiadas demandas y muy pocas horas en el día. Pero también era buena. Estaba aprendiendo a estar bien con eso. Y bueno, ese es el gran final, si es que puede llamarse así. Si has llegado hasta aquí es porque tienes mucha paciencia, o muy poco autocontrol. De cualquier manera no te juzgo.